Amo esta palabra. Esta palabra me sana, me libera, me afirma. Es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Me hace sabio y transforma mi alma. Me prepara para reinar con Él. Amo esta palabra. Amén. Pueden sentarse, hermano. Hoy quiero hablar de voluntades y reino. Voluntades y reino. Cuando nosotros hablamos acerca del reino de Dios, obviamente estamos hablando de voluntades. Las voluntades nuestras y sobre todo la voluntad de Dios, la voluntad del Rey. Y quiero empezar diciéndoles, hermanos, que cuando hablamos de la voluntad de Dios, eso no significa que nuestra voluntad es anulada. Nuestra voluntad sigue estando allí. Dios nos diseñó con una voluntad, Dios nos diseñó con la capacidad de decidir, con la capacidad de escoger lo bueno o lo malo. Y en verdad hay muchas cosas que se dicen acerca de la voluntad de Dios que a veces no concuerdan con lo que realmente dice la palabra de Dios. Muchas personas hablan de la voluntad de Dios como solamente cuando ocurre alguna tragedia, cuando ocurre algo malo. Cuando se muere alguien y dice, bueno, fue la voluntad de Dios. A alguien le pasó una cosa muy terrible, bueno, fue la voluntad de Dios. Y hasta ahí llega la concepción de lo que es la voluntad de Dios para muchas personas, inclusive para muchos cristianos, ¿ok? Una persona se enfermó, le dio una enfermedad terminal, fue la voluntad de Dios. Pero sabes que no todo lo que sucede en el mundo y en la tierra es voluntad de Dios. Esto lo hemos escuchado en las prédicas del pastor, de la pastora Tami, de Gadiel. Hay muchas cosas que suceden que no son la voluntad de Dios. Por eso la oración, ¿verdad?, que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo, que hiciéramos constantemente, que pidiéramos, ¿verdad?, que la voluntad de Dios se hiciera aquí en la tierra como en el cielo. Precisamente porque no todo lo que sucede aquí en la tierra es la voluntad de Dios. ¿Y por qué muchas cosas malas suceden en la tierra? Mucha gente agarra, ¿verdad?, y dice que empieza a culpar a Dios. Esto ocurrió por culpa de Dios, me pasó esto. Dios, ¿dónde estabas tú si yo te clamé? Tú no existes, ¿qué pasa? Bueno, sucede que la voluntad de Dios no puede intervenir muchas veces en lo que ya nosotros decidimos, porque Él respeta la voluntad del ser humano. Y desde el huerto del Edén, el hombre se ha acostumbrado a llevarle la contraria a la voluntad de Dios. Y por lo tanto estamos sufriendo las consecuencias en el ámbito personal, en el ámbito social, en el ámbito natural, en el ámbito de todo. Se ve afectado, ¿verdad?, por las malas decisiones que hemos tomado nosotros, los seres humanos, al ignorar la voluntad de Dios. Pero la voluntad de Dios se cumple cuando nuestra voluntad se lo permite. El mundo lamentablemente le ha cerrado la puerta a la voluntad de Dios. Quiero decirte, y a modo de anécdota, que cuando yo estaba joven, más joven que ahora, ¿no? Estaba muchachito, realmente estábamos como 15 años por ahí. Eso fue hace poco, hermano, ¿no? El pastor dice que el siglo pasado, si es verdad, el siglo pasado. Wow. Mire, yo asistía a una iglesia, crecimos en una iglesia, Odalá y mi hermano Gadiel, asistíamos a la misma iglesia, mi papá era pastor, una iglesia misionera, una iglesia donde se movían los dones espirituales y todo esto. Pero yo a mis 15 años, ¿verdad?, estaba muy preocupado por la voluntad de Dios. Estaba muy preocupado. Y siempre me acuerdo que andábamos, el hermano de Odalá, que se llama Francisco, el papi, nosotros nos decíamos camaradas, y andábamos para arriba y para abajo con una bicicleta los dos y desayunábamos en una parte y desayunábamos en la otra parte. Íbamos a la casa de él, desayunábamos y vamos a mi casa y desayunábamos también. Y así hacíamos las 3 comidas, no hacíamos 3 sino 6. Bueno, en nuestras andanzas, una de las cosas que más nos preocupaba era la voluntad de Dios.
Pero ¿saben por qué? Porque queríamos saber si la chica que nos gustaba era la voluntad de Dios. Y entonces había un boom con eso de que la voluntad de Dios y aquel misterio será la voluntad de Dios, no será la voluntad de Dios. Y bueno, y todo el mundo estaba esperando que viniera un profeta y nos dijeran, es la voluntad de Dios que te cases con fulanita. Y aquel sueño y nosotros ahí, chamo, oraste. Ya sabes cuál es la voluntad de Dios para tu vida. Hermano, y entonces eso es un misterio, ¿verdad? Era un misterio con respecto a la voluntad de Dios. E incluso habían personas que dicen, mira, la voluntad de Dios es que tú seas mi esposa. Y cuando llegaba ese varón de Dios a donde estaba esa muchacha desaparecía. No sabía por todo eso. Ella no había recibido esa revelación todavía. Y hasta el día de hoy no la recibió, ¿ok? Cada quien tomó su rumbo. Pero lo que te quiero decir es que a veces hacemos un misterio y un lío con eso de la voluntad de Dios. Cuando la voluntad de Dios es algo que está revelado, está claro para cada hijo de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Entonces, si tú eres hijo de Dios, la voluntad de Dios está accesible, muy accesible para ti. Y debemos entender en primer lugar y como primer punto es que estamos totalmente capacitados para entender y obedecer la voluntad de Dios. Estamos totalmente capacitados. Cada uno de los que estamos aquí, estamos capacitados para entender y obedecer la voluntad de Dios. Y vamos a leer en Mateo 7, versículo 21. Vamos a empezar con un texto bastante interesante. No sé si lo tenemos en la pantalla. Sí, ahí está. Dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Escucharon eso? No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Así que miren, no hay excusas para no hacer la voluntad de Dios. No hay excusas para no hacer la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios es algo accesible para todos, para cada uno. No necesitamos que nos digan, mira, la voluntad de Dios es esto, esto, esto. No necesitamos que busquemos en muchos libros cuál es la voluntad de Dios. No hay necesidad de que vayas a muchos seminarios para saber cuál es la voluntad de Dios. Mire, hacer la voluntad de Dios es accesible para todos, pero como dice el texto, ser simpatizante del reino de Dios, ser amigo de la casa, ir a la iglesia, orar cuando tienes una urgencia, eso no te alcanza para ir al reino de los cielos, para entrar al reino de los cielos. Tienes que hacer la voluntad del Padre para poder estar en el reino de los cielos. Y sabes que esto suena fuerte, y es fuerte, en realidad es fuerte. El Señor no hace las cosas, no pide cosas a medias. El Señor quiere que tú hagas la voluntad de Dios para que puedas entrar al reino de los cielos. Por eso te digo que ser simpatizante no te alcanza. Pero la buena noticia es que todos tenemos la capacidad de hacer la voluntad de Dios y que es accesible. No es difícil, no está lejos. La voluntad de Dios es sencillamente hacer todo lo que Dios quiere que hagamos, todo lo que le agrada a Dios. Entonces, desde pequeño, tú empiezas a saber qué es lo que le agrada a Dios y qué es lo que no le agrada a Dios. Inclusive la gente que nunca ha escuchado de la palabra de Dios, Dios le ha dado algo que se llama conciencia. Y mediante su conciencia ellos pueden decidir qué es lo que está bien, qué es lo que está mal. Y usted por eso llega a lugares que la persona no ha escuchado de Dios, pero la persona hace las cosas correctamente, porque hay algo dentro de él. Es el mismo Dios que le ha puesto algo para que él busque hacer lo bueno. Lo que pasa es que mucha gente no obedece a su conciencia, mucha gente no le hace caso. Y mucha gente tiene la conciencia también contaminada. Entonces, hermanos, nosotros podemos deleitarnos en hacer la voluntad de Dios. Jesús marcó la pauta. Él dijo,
no se haga mi voluntad. Se agradó en hacer la voluntad de Dios. Es decir, no es que nosotros digamos, me gustaría hacer la voluntad de Dios. Quisiera algún día hacer la voluntad de Dios. No, es un hecho que nosotros lo asumimos. Me gusta hacer la voluntad de Dios. Me agrada hacer la voluntad de Dios. Pero ¿cómo sucede eso? ¿De un día para otro? No. Cuando tú te acostumbras a hacer lo correcto delante de Dios, tú vas a empezar a darte cuenta de que vale la pena agradar a Dios. ¿Por qué? Sencillamente porque para eso estamos diseñados. Es como que usted agarre un carro pequeñito y quiera arrastrar cargas pesadas con ese carro. Un gran remolque. Por ejemplo, una traila gigantesca. Usted agarra ese carrito y ese carrito sufriendo ahí porque tiene que llevar esa gran carga. ¿Verdad? No, ese no es el carro adecuado para eso. Una buena troca bien grande, esas que parecen que tú puedes pasar por debajo de ellas. Esa sí está adecuada. Igualmente tú has sido diseñado especialmente por Dios para hacer su voluntad. Y solamente haciendo su voluntad dentro de su reino, tú vas a alcanzar todo lo que tú necesitas en tu vida. Vas a tener todo lo que Dios ha preparado, ha diseñado, todo lo bueno que Él ha preparado para ti. Entonces, mira, dice en Salmo 48, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Esto lo escribió el salmista David y es un salmo mesiánico, es decir, se refiere a Cristo, al Señor. Y dice que el hacer tu voluntad me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Porque cuando tú empiezas a hacer la voluntad de Dios, a entender, a cumplir, a obedecer todo lo que Dios nos ha dicho, tú estás haciendo la voluntad de Dios. Y eso se convierte en parte de tu vida. Y cuando la palabra de Dios se empieza a producir de una manera natural, se empieza a ejecutar de una manera totalmente espontánea en tu vida, es porque ya esa palabra se ha hecho carne en ti. Y es Cristo lo que comienza a manifestarse a través de ti. Es el mismo carácter de Cristo, es la persona de Cristo. Es que lo que dice la palabra, que nosotros somos parte del cuerpo de Cristo, que somos olor grato de Cristo en toda parte, en todo lugar donde vamos. Entonces, si nosotros no hacemos la voluntad de Dios, no vamos a manifestar el grato olor de Cristo donde vayamos. Es un proceso, hermano, un proceso de empezar a decir, Señor, hágase tu voluntad, haz lo que tú quieras en mi vida. Y como les dije anteriormente, no es algo enigmático, no es algo demasiado difícil. Habrán situaciones en que tú necesitas una palabra específica, pero Dios también te lo va a hacer saber. Dios también te lo va a hacer saber y tú vas a saber lo que Dios quiere para tu vida. Porque Dios no es injusto, hermano. Mucha gente piensa, no, pero es que Dios le habla a aquel y a mí no me habla. No, eso no es verdad. Dios nos habla a todos. Porque el Espíritu Santo habita en cada uno de nosotros. Y lo hace de muchas maneras. Y lo más bonito es verdad cuando viene el profeta, la persona que Dios le da una palabra y te dice algo que ya tú sabías en tu corazón, pero Dios te lo está confirmando. ¿Verdad que sí? Porque de esa manera fluyen los dones del Espíritu Santo en nuestras vidas y se cumplen los propósitos de Dios para cada uno. Hacer lo que no queremos por obediencia, discernir la voluntad de Dios y cumplirla, aun cuando esa voluntad a veces nos haga sentir incómodos, no actuar por gustos, por comodidad o por sentimientos. Eso es lo que el Señor Jesucristo nos dejó como ejemplo. Un corazón procesado no tendrá problemas para las misiones más importantes. ¿Sabes que a mí me llama mucho la atención que a veces nosotros criticamos, ¿no?, a la gente que era muy religiosa en el pasado, que se fijaban, por ejemplo, en cosas tan insignificantes como que use un pantalón o no use un pantalón, las mujeres, por ejemplo. Sobre todo en nuestro contexto hispano, había mucho problema con eso. Había gente que decía, esa es mundana porque anda en pantalones, ¿qué tal? Yo crecí en medio de ese ambiente, ¿ok? Y nosotros criticamos y le damos duro a esa gente.
¿verdad? Pero a veces hay cosas de esa gente que nos hacen falta. ¿Y saben por qué les digo? Porque no por el asunto de los pantalones, eso no es importante en realidad, sino por la disposición que tenían esas personas a obedecer. Miren, en ese tiempo habían personas que escuchaban una palabra y le decían, hay que ir a predicar en el Congo, en el África. Y esa persona lo tomaba para él. Y decía, sí, yo tengo que ir para allá. Y dejaba todo lo que fuera necesario. Estuviera bien o estuviera mal, ¿ok? Sencillamente ellos tomaban la decisión porque creían que era Dios que les estaba diciendo que hicieran eso. Y de hecho, muchas veces era Dios que les estaba diciendo que hicieran eso. Pero algunas veces no era el Señor. Pero solamente la disposición, decir, yo estoy dispuesto a hacer esto por amor al Señor. Yo estoy dispuesto a no usar pantalón por servir al Señor. Ya eso te decía la disposición que había en tu corazón de entregar, de obedecer, de hacer algo por Dios. ¿Ok? Entonces, aunque la religiosidad no es nada bueno, hemos hablado bastante sobre eso. Sin embargo, el poder estar dispuesto a hacer cualquier cosa por el Señor, eso es parte de lo que significa cumplir la voluntad de Dios en nuestras vidas. Hermano, el que no es fiel en una cosa chiquitica, el que no puede hacer algo pequeñito, ¿cómo va a aspirar a hacer cosas más grandes por Dios? ¿Cómo va a aspirar a decir que es una persona que hace y cumple la voluntad de Dios? Entonces, mira, fíjate en esto. La voluntad de Dios se mide en nuestras vidas en gran medida por la disposición que nosotros tenemos a hacer lo que Dios le agrada, a renunciar a algo porque a Dios no le agrada. Entonces, fíjate que cuando nosotros nos disponemos, ya solamente el hecho de estar dispuestos, ya el solo hecho de nosotros querer hacer lo que Dios quiere, ya eso nos introduce, ¿verdad?, en una vida que agrada a Dios, en una vida que Dios quiere usar y en la cual Dios se quiere manifestar. Miren, les voy a dar una ilustración esta mañana y es acerca del profeta Jonás. Ustedes saben, ese profeta que Dios le dijo que hiciera algo y él tomó otro camino. Y en ese camino, bueno, lo tiraron al mar, se lo comió una ballena. Mire, le voy a decir una cosa, no fue una ballena, ¿ok? Fue un pez, ¿verdad? Fue un pez grande, porque las ballenas no son peces. Las ballenas son mamíferos. ¿Usted lo sabía? Bueno, yo también me enteré en estos días, no se preocupe. Las ballenas son mamíferos, no son peces. O sea, tiene que haber sido un tiburón gigantesco, una cosa, no sé. Se lo tragó y no le dio tiempo de masticarlo y ahí estuvo ahí. No sabemos cómo Dios hizo eso. Dice la palabra que Dios preparó un pez. Y hay algo difícil para Dios. Hay gente que se burla de la Biblia por la historia de Jonás, ¿ok? Pero no saben que para Dios no hay nada imposible. Entonces, fíjate, el profeta Jonás, Dios le dice, vete a Nínive, predíquele a esa gente. Y Jonás dice, ¿qué va? Yo por otro camino voy. Y saben que tal vez Jonás tenía razones. Nínive era una potencia muy poderosa en ese tiempo, pero esa potencia se caracterizaba porque eran crueles. Ellos llegaban a los lugares, hacían exterminios horribles, horrendos, mataban a la gente, mataban a los niños, le atravesaban a las mujeres embarazadas, le atravesaban la barriga con las espadas, o sea, cosas horribles, y eran enemigos de Israel. Entonces Dios envía a Jonás a ese lugar a predicarles para que se salven, imagínense. Si Jonás lo que estaba era orando para que les cayera fuego del cielo y lo destruyera. Y Dios lo mandó para allá para que, para que les predicaran, para que se salvaran. Y Jonás agarró por otro lado. Fíjense, Jonás tomó la decisión de ir a otro lugar al que Dios no lo había llamado. ¿Y qué le pasó a Jonás?
Bueno, le pasó todo lo que vino, toda esa tormenta terrible en el barco, toda la gente iba a morir. Y todo era causa de quién? De Jonás. Cuando usted decide ir en contra de la voluntad de Dios, usted no lleva bendición a ninguna parte donde va. ¿Ok? Cuando usted decide ir en contra de la voluntad de Dios, usted se va a meter en problemas. Va a cosechar consecuencias. ¿Por qué? Porque es peor cuando usted sabe cuál es la voluntad de Dios y usted hace lo contrario. Y fíjense que a Jonás, él sabía que él era el causante de toda la situación que estaba viviendo esa gente en ese barco, ¿verdad? En esa nave. Y él, bueno, dice, bueno, está bien, yo soy el culpable, échenme al mar. A él lo echan. Dios tenía a ese tiburón blanco ahí con la boca abierta ya cuando lo tiraron, ¡pum!, lo agarró y se lo llevó. Y dice la palabra que él, en ese lugar de oscuridad, en el vientre de ese pez, en esa desesperación, en ese momento sombrío y triste, él clamó al Señor. Él clamó al Señor. Quiere decir que aunque tú te hayas equivocado, aunque tú hayas fallado, el Señor siempre va a escuchar tu clamor cuando tú quieres volver a su voluntad. O sea que hoy es un día importante, es un día bueno. Saber, ¿verdad?, que aunque hayan cosas que no estén alineadas a la voluntad de Dios en tu vida, tú puedes hacer cuentas con Dios y volver otra vez, pedirle a Él que te devuelva a su camino, a su voluntad, ¿verdad? Ese camino de su voluntad para hacer lo que Dios quiere hacer en tu vida. Entonces, ya sabes, si sabes que estás yendo en la dirección opuesta a la voluntad de Dios, vas a tener consecuencias duras. Vas a tener consecuencias duras, pero aún allí tú podrás orar. Ahí en esa cárcel, ahí en esa oscuridad, ahí en ese momento difícil, tú podrás clamar al Señor y el Señor te va a sacar de allí. Dice la palabra que Él es el que nos rescata del hoyo nuestras vidas. ¿Ok? Dice que clamamos a Dios, clamamos pacientemente al Señor, Él escuchó nuestro clamor y nos hizo sacar del pozo de desesperación. Hay momentos de desesperación en los cuales nos metemos por andar huyendo de la voluntad de Dios. El segundo punto que quiero compartir contigo esta mañana es que solo puedo comprobar la voluntad de Dios con una mente renovada. A ver, ¿quieres repetir conmigo? Solo puedo comprobar la voluntad de Dios con una mente renovada. Sin mente renovada no podemos comprobar la voluntad de Dios. Dice la palabra de Dios en Romanos 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos. Dígale al que está a su lado, transformaos. Transfórmense. ¿Por medio de qué? Por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Nuestro entendimiento necesita ser renovado, hermano. El modo como nosotros concebimos la vida, el modo como nosotros vemos las cosas, la forma como la sociedad, la cultura interpreta los problemas y las situaciones en la vida no es la misma que un hijo de Dios tiene. Porque el Hijo de Dios tiene una mente renovada. Recuerden, no nos salgamos nunca del hecho de que nosotros vivimos en un reino y que ese reino tiene una cultura. El reino de Dios tiene una cultura, una forma de pensar, una forma de hacer las cosas. Entonces nosotros cada día tenemos que mentalizarnos y saber que estamos en el reino de Dios y que en el reino de Dios se hacen las cosas de otra manera, de una manera muy distinta a como se hace en el mundo, en la sociedad. Y no es que nosotros seamos extraterrestres. Bueno, en cierta forma sí lo somos, hermano. ¿Usted sabía que usted es ciudadano de los cielos? Entonces usted no es de este mundo, usted es un extraterrestre. No lo estoy ofendiendo, no le estoy llamando IT, ¿ok? Le estoy diciendo lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? No pertenecemos a este mundo. ¿Cuántos son ciudadanos del reino de los cielos? Ay, hermano, hay algunos que están como molestos porque les dije que son extraterrestres.
Hermano, le estoy arreglando la cosa. Usted es ciudadano del reino del cielo. Eso es mejor, ¿verdad? Somos ciudadanos del reino de los cielos. Mire, es muy fácil acostumbrarse a vivir bajo los propios criterios de este mundo. Y hablar del cómo está el mundo ahorita a veces da como susto, ¿no? De todo lo que está sucediendo. Este mundo está mal, ocurren cosas horribles, usan cosas que hace unos 20 años eran impensables de que se pudieran aceptar. Ya ustedes saben eso, el pastor estuvo hablando la semana pasada, ideología de género, asesinato de neonatos o no nacidos todavía, eh, muchas cosas que están ocurriendo que a uno no se le hubiese ocurrido hace unos años atrás. Y el problema es que eso está ocurriendo en nuestra sociedad y nosotros cada vez estamos siendo como más tolerantes hacia todo lo que es anti Dios en este tiempo. Y como hijos de Dios, como reino, necesitamos establecer una postura, ¿verdad? No política, ¿ok? Eso no tiene nada que ver con política. Pero sí necesitamos establecernos como hijos de Dios en contra de todo aquello que va en contra del reino de Dios. Mira, esta sociedad es más anticristiana, es más anti-iglesia, es más anti-Dios que nunca. Yo me he asombrado y lo he comentado antes, aquí en este lugar, de que es impresionante el número de jóvenes, ¿no? Que hablan en contra de Dios, que se proclaman ateos sin ni siquiera saber investigar un poco. Sencillamente eso es como una tendencia, trending, y ellos, allá voy, yo también soy ateo y tal. Usted sabe que yo he sido maestro de jóvenes en Venezuela y muchos jóvenes pasaron, ¿verdad?, por la jaula donde yo dictaba clases y me da tristeza ver a estos jóvenes en esta tendencia, ¿no? De negar a Dios, ir en contra de la voluntad de Dios. Y ese es el mundo que estamos viviendo. Entonces, mira, hermano, nosotros no podemos ser felices, por ejemplo, con el hecho de que, le voy a decir una cosa muy tonta, no es muy importante, pero hay un evento que es mundial que se llama el Miss Universo. Bueno, en este Miss Universo ya están metiendo personas que no son mujeres para que participen como si fueran una mujer. En estos días alguien se dice que había el Día de la Mujer y una persona dice, quiero felicitar a todas las mujeres, aquellas que son biológicamente mujeres. Lo digo para aclarar por si acaso. Claro, porque ahí salen personas diciendo, no, yo soy una mujer. Y con aquel cuello grueso y aquella manzana de Adán grandota. Y yo soy una mujer. Hermanos, y nosotros debemos amar, ¿verdad?, a aquellas personas que están con esa confusión. Amarlos, ¿verdad? Y orar por ellos. Pero acostumbrarnos y aceptar toda esa situación como si fuera normal, eso ya es ir en contra de la voluntad de Dios. Ya eso es ir en la misma corriente de este mundo. Y lo que nos dice la palabra es que nosotros necesitamos renovarnos para poder entender la voluntad de Dios. Sabe que este tema da para hablar mucho, pero yo voy a recortar porque si no vamos a salir a las 3 de la tarde. Mire, necesitamos renovar nuestra mente diariamente. Yo recuerdo que había un plan para los nuevos creyentes donde se les daba una forma de cómo ellos podían estudiar todos los días un capítulo de la Biblia. Y entre esas instrucciones había una pregunta que decía, ¿qué mandamiento debo obedecer hoy? Nosotros deberíamos hoy en día preguntarnos eso todos los días. ¿Qué mandamientos debo obedecer hoy? De nuestro estudio de la palabra, de lo que estamos viendo. Y incorporarlo a nuestras vidas. Si la palabra te dice que debes perdonar, ¿verdad? El Señor te dice, debes perdonar. Y yo tengo conflicto con eso.
Entonces yo tengo que preguntarme, ¿yo estoy obedeciendo a la voluntad de Dios en esta área? ¿O yo todavía sigo con ese rencor? ¿Yo todavía sigo con esa indignación hacia aquella persona que me ofendió? Entonces, estoy haciendo la voluntad de Dios. O sea, ese es un detalle, es una sola cosa, pueden ser muchas cosas. Podría ser, por ejemplo, honrar a tu padre y a tu madre. Exacto. Si tú no honras al padre, a tu padre y a tu madre, sencillamente no estás haciendo la voluntad de Dios. ¿Están de acuerdo conmigo? Hijos, obedeced a vuestros padres. ¿Cuántos hijos están aquí? A ver, hijos que estén con sus papás ahorita todavía. ¿Están siendo obedientes con su papá, con su mamá? O si su mamá le dice que hagan esto, ustedes hacen lo contrario. Bueno, esa es la voluntad de Dios. Hay que ser obedientes. Obedientes. Y así, mire, hay muchas cosas en la palabra que nosotros podemos practicar, ¿verdad? Los mandamientos de Dios cada día. Y saben que eso nos va a hacer bien. Nos va a hacer bien. Nos va a hacer bien. La voluntad de Dios, hermano, no es un sitio donde tú vas a llegar, bueno, el Señor, la voluntad es que yo voy a hacer aquello, voy a hacer algo grande para Dios. Y a veces usted escucha profecía y lo que escucha es eso, vas a hacer algo grande, vas a hacer algo grande. Hermano, todo lo que Dios tiene para nosotros es grande. Es lo mejor. Usted está destinado para lo mejor. Amén. No, aquí hay muy poca gente que cree en eso. Usted está destinado para lo mejor. Ah, bueno, ya unos cuantos más se convencieron de eso. Estamos destinados para lo mejor. Hay una canción que dice, estamos destinados para impactar. Amén. En el mundo espiritual, en nuestras culturas, en nuestro vecindario, en nuestra familia, donde quiera que estemos, estamos destinados para impactar. Usted está destinado para impactar. Entonces, mire, sin embargo, la cuestión es que usted no va a llegar a un punto cuando yo sepa predicar como predica la pastora Tammy. Ahí es que yo voy a ser de bendición para... No, ahí es que yo voy a cumplir la voluntad de Dios. No, hermano. La pastora Tammy ya es una persona internacional. Ya nosotros tenemos que ubicarnos aquí en este plano, hermano. Ya ese es algo inalcanzable. No, mentira, estoy jugando, pastora. Lo que le quiero decir es que, miren, nosotros, cada uno, tenemos una misión diaria en este momento que cumplir y agradar a Dios. Entonces, ocupémonos del día de hoy, de lo que es en el momento el Señor quiere de nosotros. Lo demás vendrá, ¿verdad? Lo demás que Dios quiera hacer contigo vendrá en su momento, ¿verdad? Y lo que Dios tenga para ti es lo mejor para tu vida. Entonces la voluntad de Dios es una ruta, no es un destino. Nos deleitamos en hacerla, no en llegar a un punto para hacerla. Y lo que dice al final del versículo es que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. ¿Cuánto le gustan las cosas buenas y agradables y perfectas? Amén, esa es la voluntad de Dios. Hay que sacarse el miedo de que la voluntad de Dios es algo que te va a hacer perder la felicidad, la alegría, el gozo. Hay personas que piensan, no, para hacer la voluntad de Dios hay que meterse a santurrón y ya yo no puedo hacer más nada. No. Ya se acabó todo, se acabó mi felicidad. Voy a ser una persona triste. Mira, eso es una mentira del enemigo. Y eso es herencia, aparte de la herencia de la religiosidad, ¿verdad? ¿Verdad? La religión que te hizo pensar que todo era malo, que todo estaba mal. No. Cuando tú haces la voluntad de Dios, dice la palabra que es buena, agradable y perfecta. Dios hace cosas para que nosotros podamos vivir de una manera para la cual Él nos hizo. Dios te hizo para reír, ¿verdad? Para gozarte. ¿Acaso Dios no puso en nosotros el sentido del humor? El sentido de divertirnos, no lo puso el Señor. No, pero hay personas que creen que el sentido del humor es del diablo. O que el divertirse, pasar un tiempo divertido con sus hijos, jugar, reírse, eso es del diablo. No, del diablo es que uno crea eso. El Señor quiere que pases momentos de esparcimiento, que pases momentos alegres, que mientras estás caminando tengas momentos de gozo, vivas alegremente, vivas la vida resplandeciendo en cualquier lugar donde estés, ¿verdad? Porque tienes gozo y tienes al Señor dentro de ti.
Entonces hay que sacarse ese miedo de que hacer la voluntad de Dios te va a hacer una persona amargada. Señor, reprenda eso. Dios no quiere gente amargada. Dios ama a los amargados, ¿verdad? Y los quiere sacar de ahí. Pero Dios no quiere que tú seas amargado. Y si hay una persona amargada cerca de ellos, bueno, ten compasión de ella. Ámala. Pero no seas como ella. No copies las cosas malas. La voluntad de Dios, hermano, es buena, agradable y es perfecta. Mire, como les dije anteriormente, el reino no anula tu voluntad. La voluntad de Dios no anula tu voluntad. Porque el reino de Dios no es un reino autoritarista. No es una dictadura. El Señor siempre va a respetar la voluntad de cada uno de nosotros. Y yo me imagino que si Dios hubiese querido un reino donde todo el mundo hiciera exactamente lo mismo, se moviera, no pensara, Dios hubiese hecho robots, hubiese hecho autómatas, ¿verdad? Un poco de gente que no piensa, no hace nada, sino que todos hacen exactamente lo mismo. No, Dios nos hizo con la capacidad de decidir. Y eso es lo que nosotros podemos ver, ¿verdad? En el Apocalipsis, cuando dice que los ancianos, los 24 ancianos, todos tomaron sus coronas y las echaron delante del rey. Todo lo que ellos habían hecho, ellos lo pusieron delante del Señor, del que vive por los siglos de los siglos. Así cada uno de nosotros, ¿verdad? Lo que nosotros hacemos es poner lo que Dios nos ha dado, la voluntad que el Señor nos ha dado, la echamos delante de Él, ¿verdad? Y decimos, Señor, tuyo es el reino, tuyo es el poder, tuya es la gloria, y nuestra voluntad la rendimos a ti, Señor. Y nos deleitamos haciendo tu voluntad, pero porque queremos, no porque nos los imponen, no porque si yo no hago esto, tú me vas a enviar un rayo. No, hacemos la voluntad de Dios porque le amamos, porque Él nos amó primero, porque nosotros sabemos que lo que Él hizo para nosotros es mejor para nosotros, porque sabemos que si nosotros hacemos la voluntad del Señor, eso va a ser bueno, agradable y perfecto. Hermanos, no le tengamos miedo a hacer lo que el Señor nos demanda, lo que el Señor nos pide. Dios puede poner en tu corazón cosas, ¿verdad? Y lo puede confirmar a través de la palabra, y lo puede confirmar a través de un sueño, y viene un profeta y te lo dice, y tú te asustas. No, no tengas temor, porque si el Señor está hablando, Él te va a respaldar. Él te va a llevar a lugares donde tú no pensaste que ibas a llegar. Dice en Romanos capítulo 12, 3 y 4, digo pues por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que es un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Ok, en este contexto lo que quiero resaltar es que no todos tienen la misma función, no todos son iguales. La voluntad de Dios no se cumple en mi vida igual que en tu vida. Tú no puedes pretender de que yo voy a hacer exactamente lo que hizo el pastor Mario, o lo que hizo mi hermano Gadiel, o lo que hizo, ¿qué te digo?, el hermano Isaac, no sé. O sea, Dios en cada uno tiene una misión única y especial. Cada uno tiene una personalidad que Dios le ha dado, tiene unos dones especiales que Dios le ha asignado, tiene unas funciones específicas que debe cumplir en un contexto determinado. Así que mira, no tenemos que ser personas exactamente iguales, ni siquiera tener el mismo comportamiento dentro de la iglesia. Claro, estoy hablando en términos específicos. Hay personas que son muy calladitas, ¿verdad? Que les cuesta echar un grito porque no sé, o sea, son así, son felices así de esa manera. Hermano, no le exija que pegue un grito cuando eso no está dentro de él. Mira, pega un grito, estás frío, chico, ¿qué te pasa? O como está el otro extremo, ¿verdad? El que es escandaloso y que en todas partes hace un alboroto y dice, este hermano, pero bueno, ¿qué le pasa a este hermano? ¿Ah? No se controla. No estoy hablando tuyo, Samantha, ¿ok? No. Samantha es una bendición, de verdad que sí. Entonces, mire,
usted no tiene que hablar como Gigi Ávila, como la pastora Tami, no. Dios tiene tu modelo, ¿verdad? Tú tienes tu diseño original para que funcione, fluya. Y mire, en esa diversidad de personalidad, de dones y todo eso, Dios se glorifica y hacemos, mire, hacemos un conglomerado hermoso que se llama cuerpo de Cristo. ¿Ok? Entonces, hermano, gócese en lo que Dios le ha dado. No se sienta frustrado. Ay, no, es que yo quisiera cantar como canta la pastora Tami. No, esa tremenda voz, ¿quién la va a imitar? Imagínense. Cualquiera no tiene esa voz. Mire, yo tengo muy buen oído musical. Tengo mucho conocimiento musical, pero mi vocecita, hermano, intentamos, afinamos y todo eso. Pero cada quien debe estar contento con lo que Dios le ha entregado. Y es malo, es peligroso compararse, ¿sabe? Es malo, es peligroso compararse porque mira, si fulanito hace esto, porque yo no lo puedo hacer. No, yo voy a hacer también porque él hace esto, yo también. No, ese es el camino para la infelicidad, hermano. Compárese con usted mismo, ¿verdad? Lo que ha alcanzado en Cristo, lo que tiene que superar en el Señor. Y de esa manera entonces usted va a ser bendecido y va a ser de bendición para los demás. Entonces, lejos de eso esté de nosotros, de ser muy orgullosos porque estamos aquí o autodescalificarnos porque no nos sentimos al mismo nivel. El Señor nos ha hecho con características muy particulares a cada uno. Y otra cosa que te quiero decir también es que te puedes equivocar. Te quiero dar una buena noticia, ¿no? Bueno, sí es una buena noticia porque muchas personas, muchos hermanos a veces se sienten indignos y ya no quieren avanzar. Pero te quiero informar que hay unas personas aquí que fallaron terriblemente. Por ejemplo, a Abraham, Moisés, David, Pablo, Pedro, Juan, Jonás y un montón de gente más se equivocaron, metieron la pata, hermano. Así que no eres el único que mete la pata, ¿ok? Estas personas metieron la pata, pero a Dios le encantan las segundas oportunidades. El Señor le encanta darnos segundas oportunidades. Dice la palabra de Dios que el justo cae 7 veces y 7 veces se levanta. Hermano, no dejes que el enemigo te mienta diciendo que tú no puedes levantarte y no puedes lograr el propósito de Cristo en tu vida, el propósito de Dios en tu vida. Quiero traer un ejemplo aquí, es la vida de Salomón, ¿no? Salomón comenzó cumpliendo el propósito de Dios y llegó a ser el rey más importante en ese tiempo. Bueno, yo digo que Salomón era como un Elon Musk, ¿no? Un Elon Musk o un Bezos, una persona súper conocida en el mundo, súper famosa. Imagínense, una persona que era la persona más sabia de la tierra, el rey Salomón. Estaba cumpliendo la voluntad de Dios, estaba cumpliendo el legado que Dios le entregó a través de David, el rey Salomón. Pero el rey Salomón en un momento decidió ir en contra de la voluntad de Dios. El rey Salomón teniéndolo todo, teniendo una opulencia, una prosperidad tremenda, siendo un hombre tan sabio, el rey Salomón se le ocurrió casarse con un poco de mujeres con las cuales Dios le había dicho que no se casara con ese tipo de mujeres, moabitas, de otras naciones que eran pecadoras. Y lo que ocurrió fue al final es que Salomón, siendo el hombre más importante, más bendecido por Dios, cayó de la gracia de Dios, cayó en problemas tan graves que hasta su mente, su sabiduría la perdió por instante porque comenzó a adorar ídolos, inclusive. Salomón. Entonces, hermano, a nosotros nos conviene, a ti te conviene hacer la voluntad de Dios, permanecer en la voluntad de Dios. Amén. Entonces, dile al que tiene a tu lado, te conviene permanecer en la voluntad de Dios. Nos conviene, hermano. Cuando te veas en el espejo, dite a ti mismo, te conviene permanecer en la voluntad
de Dios. Mire, muchas veces solo tendrás que arriesgarte a hacer en fe algo sobre lo cual no recibiste una palabra profética. Recuerdo una vez que yo estaba muy confundido sobre eso. Y precisamente yo hablé con mi hermana Tami, ¿verdad? Mi pastora Tami. Le dije, mira, pastora, me está pasando esto. ¿Qué será esto? Ella me dice, yo he orado mucho, pero no recibo ninguna dirección. Yo creo que ¿hasta cuándo? Y ella me dice, no, mira, hay veces que tú tienes que actuar sin esperar una palabra. A veces tienes que hacerlo. Porque a lo mejor Dios no te va a dar esa palabra a través de la manera que tú estás esperando que te la dé, pues. Pero lo que sí es cierto es que ya Dios ve tu corazón, que tú estás dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Y puede ser que tomemos una decisión y que no sea, pero bueno, eso está dentro del propósito de Dios. Y Dios te va a permitir que tú hagas lo que es de acuerdo a su voluntad. Hermano, tercer punto. Haces la voluntad de Dios cuando finalmente aceptas que fuiste creado para eso. Amén. Cuando al fin tú dices, ok, Señor, está bien, me rindo. Yo fui creado para hacer tu voluntad. Yo fui creado para hacer tu voluntad, lo acepto. Yo no soy un ente aparte de ti. Yo no soy alguien que vive para vivir su propia vida aparte de ti. Cuando tú aceptas eso, entonces es que realmente puedes hacer la voluntad de Dios. Dice en Efesios 2, capítulo 10, versículo 10, perdón. Porque somos hechura suya. ¿Qué somos? Somos su creación, hermanos. Creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Para qué fuimos creados? Pero no cualquier buena obra, ¿yo? No es que vamos a empezar a recoger dinero para salvar a los perritos de allá del otro lado del país que se están muriendo. No. Dice, para buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Ok? Dios preparó de antemano lo que ya Él tiene para ti, para que lo vivas. Dios te creó. ¿Ok? Te creó, te hizo para buenas obras. Esas buenas obras es su voluntad. ¿Ok? Hay muchas cosas por las cuales Dios te ha creado. Pero cuando nosotros decidimos, ¿verdad?, vivir la vida que nosotros queremos, estamos apartando a Dios. Nos estamos saliendo de su voluntad. Estamos listos para hacer la voluntad de Dios solo cuando entendemos que somos de Él y para Él. ¿Cuántos son de Dios acá? Poquitos aménes otra vez. ¿Cuántos son de Dios? Dígalo más fuerte. ¿Cuántos son de Dios? Hermanos, somos de Dios. A veces parece que no quisiéramos decir amén porque como que hay una parte que no queremos. No, Señor, esta parte no es tuya. Esta parte es tuya, pero esta parte no. Todo, hermano, todo es para Dios. Todo es para Él. Usted puede decirle al Señor en esta mañana, Señor, toda mi vida es tuya. Toda mi vida es tuya. Seguro, hermano. De verdad, verdad. No tenga miedo que el pastor no le va a decir, bueno, dame tu carro al final. No es eso, no se trata de eso. Es la vida nuestra en la mano del Señor. Toda nuestra vida, todas nuestras decisiones, todos nuestros sueños, todo lo que tenemos, todas nuestras posesiones, nuestro dinero, nuestro talento, todo es de Él y para Él. La voluntad de Dios es nuestra santificación. Que os apartéis de fornicación, dice en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Nuestra santificación. Cuando nosotros obedecemos la voluntad de Dios, el fruto del Espíritu se produce en nuestra vida. ¿Okay? El fruto del Espíritu en nuestra vida es el carácter de Cristo en nosotros. Entonces la gente ya no empieza a ver a Gregorio, no empieza a ver a Ana, no empieza a ver a Juan Carlos, empieza a ver a Cristo a través de nosotros. Empieza a ver a Cristo y Cristo empieza a resplandecer a través de ti. Entonces, ¿no es maravilloso que la gente pueda ver a Cristo a través de nosotros? ¿No es esa la voluntad de Dios? ¿No es lo que Dios quiere?
Eso solamente lo podemos hacer, ¿verdad? Cuando nosotros nos sometemos diariamente al Señor. Cuando nosotros nos santificamos y nos apartamos de las cosas que no son de Dios. Santo significa apartado. Entender que nosotros estamos apartados para Dios. Como cuando usted llega a un lugar y va a comprar algo y te dice, hey, esto es mío, nadie lo toque. Nadie lo va a tocar. Usted también está apartado, el Señor lo compró. El Señor dice, Jessica es mía. ¿Verdad? Cada uno de los que están aquí somos del Señor. Somos del Señor. Mira, no hay nada más maravilloso que eso, hermano. Saber que somos del Señor. Fuimos apartados, fuimos comprados, fuimos predestinados, fuimos rescatados, redimidos. Somos del Señor, hermano. Somos muy valiosos. Somos muy preciosos para Dios. No hay lugar más seguro y más hermoso que estar en los brazos de papá. Es el mejor lugar donde podemos estar, hermano. Así que siéntase contento, siéntase feliz, siéntase seguro, ¿verdad? De que usted existe para hacer la voluntad de Dios. No tenga miedo, atrévase a romper los esquemas, a romper esa barrera de mentira, de temor que el diablo ha interpuesto para que usted no haga la voluntad de Dios. Dice en 1 de Pedro 2:15 que porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. ¿Verdad? La voluntad de Dios es que haciendo bien hagamos callar la ignorancia de los hombres insensatos. Estamos en una época donde la gente hace cosas muy insensatas. Insensato significa sencillamente fuera sin sentido, o sea, no sensato, sin sensatez. Entonces, mira, tú haciendo el bien, haciendo la obra de Dios, tú vas a hacer, ¿verdad? Que la ignorancia se calle en el lugar donde estés. La voluntad de Dios es que seamos agradecidos siempre. Da gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Cuando nosotros damos gracias aún por las cosas que no hemos recibido, estamos testificando de que creemos que Dios va a proveer y a dar lo que Él nos ha prometido. Estamos testificando de que Dios es todopoderoso, es más grande que las circunstancias adversas que estamos atravesando. Cuando tú das gracias en todo momento, cuando tú elevas, ¿verdad? Hermano, no importa que no cantes bonito, cántale al Señor en tu casa. Cuando tú abres tu boca, ¿verdad? Y expresas ese agradecimiento, el enemigo se molesta, el enemigo se pica, como decimos nosotros, decimos, oye, pero mire, con todo lo que le está pasando y todavía está agradeciendo, todavía está cantando, todavía está alegre. Hermano, usted no sabe el daño que le hace al reino de Dios cuando usted vive una vida de agradecimiento. Dice la palabra, porque es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Entonces, hermano, hacer la voluntad de Dios es sencillamente amarle a Él, ¿verdad? Tenerlo en especial lugar. Amarle a Él sobre todas las cosas. Amar a nuestros hermanos, perdonar. Todo eso es la voluntad de Dios. O sea, fíjense cómo es la cosa. No es fácil, pero es fácil. Es fácil porque usted sabe lo que tiene que hacer. No está lejos de hacerlo. No es fácil porque hay cosas que cuestan, que tenemos que luchar, ¿verdad? En nosotros mismos y vencerla en el nombre del Señor, pero para todos está accesible hacer la voluntad de Dios. Miren, hacer la voluntad de Dios es una cuestión del corazón, sencillamente, de amar a Dios. Cuando usted ama a Dios, usted está dispuesto a hacer lo que sea. Cuando usted está enamorado, mire, usted no juegue, camina, pasa los montes, los mares, todo lo que sea por estar con su ser amado. No hay nada que lo detenga. Entonces el Señor espera, ¿verdad? Que nosotros le amemos, que le amemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra fuerza.